Vamos a empezar con Henry, que nos habla desde Río de Janeiro, y va a iniciar una serie de ponencias sobre ecología políticas al sur de Sudamérica. Vamos a tener a Henry sobre Brasil, a Pablo Leguil y a Pablo Laguna sobre Bolivia, seguirá Gabriel Merlinsky y terminaremos con Chloe Nicolás sobre Chile. Cambiamos de hemisferio ahora y seguimos con nuestras discusiones más regionales de hoy. Henry, para presentarte, eres profesor en el Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano y Regional en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y Henry tiene una larga trayectoria sobre movimientos sociales brasileños, tiene un conocimiento íntimo de estos movimientos desde los 80 y trabajó en particular en los últimos años sobre temas de justicia ambiental, pero también conectando con discusiones de ayer sobre estrategias empresariales de lo que se puede llamar desactivación de la crítica social en particular. Así que, Henry, te escuchamos, tienes 15 minutos y la regla es que a los 13 minutos te hago una breve seña para significarte que te quedan 2 para hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Como ustedes pueden ver en el título, yo no pretendo hacer un balance de ecología política en Brasil. Yo tuve el cuidado de nomar mi presentación como Ecologismo y Luchas Sociales en Brasil. Entonces, ya hecha esa observación preliminar, para mostrar la modestia de lo que yo puedo contribuir con ustedes, ¿no? Como en otros países, hay en Brasil diversos grupos de investigación que tienen por objeto las dinámicas de politización de la cuestión ecológica. Ellos están distribuidos en distintos núcleos: la geografía decolonial, la antropología del desarrollo, historia ambiental, sociología rural y, como nosotros, en nuestro caso, la planeación urbana y regional. Sin hablar, evidentemente, de la inspiración dada por el querido Héctor Alimonda como coordinador del grupo Claxo, ¿no? Yo diría que ese campo ambiental se fue articulando al paso de la propia constitución de lo que llamaría que un campo ambiental en Brasil. Se llama de un campo ambiental aquel que se constituye cuando los actores sociales disputan la clasificación de las prácticas espaciales como ambientalmente perjudiciables por los impactos indeseables que producen sobre prácticas, territorios y modos de vida de terceros. O sea, se pone en cuestión la coexistencia entre las prácticas espaciales, sus lógicas y sus sentidos. Yo entiendo acá práctica espacial en el sentido de Harvey y Lefebvre como aquellas por las cuales el espacio es apropiado por procesos de producción y reproducción social. Ese campo es, pues, un espacio de disputa de legitimidad entre modos distintos de apropiación material y simbólica del espacio y sus contenidos, así como entre representaciones y valores que justifican tales prácticas. Bueno, para analizarmos de forma procesual e historicizada esse campo, há que considerar que movimentos sociais, empresas, estados nacionais, por distintas estratégias, podem passar a integrá-lo, digamos, ambientalizando seus horizontes de ação, ingressando nessa luta classificatória, ou, eventualmente, se desambientalizando, como é o caso preciso do governo brasileiro atual. Por outro lado, o debate ambiental se somete, no tempo histórico, também a movimentos, seja de politização, seja de despolitização. Bueno, não por acaso, o debate ambiental brasileiro ha surgido em los anos 70 de forma, como uma questão pública, ¿no?, de forma relativamente despolitizada. Durante a ditadura, os reclamos ambientais foram considerados por el próprio governo como apolíticos, desvinculados da questão democrática. A aceitação da criação de uma Secretaria de Meio Ambiente por el Conselho de Seguridade Nacional da ditadura foi, em parte, uma espécie de resposta burocrática por la qual o régimen ha buscado evitar que conflitos ambientais, então visíveis, pudieran alimentar bandeiras oposicionistas.
buscaram assim poner uma cunha entre meio ambiente e democracia. Hoje, 50 anos depois, a extrema-direita en el poder sostiene, al contrario de la dictadura que ella tiene por modelo, que la cuestión ambiental, como dicen sus ideólogos, es cosa de comunistas. Pero en los años 70, las propias luchas ambientales se presentaban de forma apolítica, denunciando dimensiones técnicas, gestionales o accidentales de las prácticas, sin articularlas con el debate sobre desarrollo del sistema político, vinculando cuestiones ambientales y sociales. Hay registros históricos de que los espías de la represión se infiltraban en reuniones y relataban que no había riesgos políticos, pues allí solamente se discutía árboles y ballenas. El propio agrónomo ambientalista, una de las personalidades importantes en la historia ambiental brasileña, Lutzenberger, que después vino a ser el primer ministro de Medio Ambiente ambientalista en el gobierno de derecha de Collor, ¿no? Para poder mostrar una imagen ambientalizada para la diplomacia internacional en 92, la cumbre de 92, ¿no? Ese agrónomo ambientalista cuenta que fue dar una charla criticando los agrotóxicos en una federación de industriales, de la cual, sorprendido, salió Sifflé. Se quedó sorpreso que los industriales no le gustaron su crítica a los agrotóxicos. La despolitización puede haber sido incluso una forma de legitimar las luchas ambientales en un periodo de excepción. El rechazo de la política estuvo presente también en la creación del Partido Verde, cuando hubo resistencias por parte de ambientalistas que ponían el medio ambiente encima de los partidos. Con las primeras campañas más politizadas, dirigidas al proyecto nuclear en 79, la presa de Itaipu en 82, así como la preparación de la conferencia de 92, el campo ambiental se ha presentado de forma más estructurada. Yo destaco acá 4 procesos que nos interesan. Primero, empezó un doble movimiento de politización y despolitización en el interior del propio campo ambientalista. El primer movimiento, con el desarrollo de un ecologismo politizado que ve la cuestión ambiental como intrínsecamente conflictual, indisociable de las cuestiones sociales. El segundo, por la colaboración creciente de grandes entidades ambientalistas, de ese ambientalismo institucional, ¿no? Llamadas acá de resultado, con las grandes corporaciones. Entonces, de un lado, entidades próximas a los movimientos sociales, que hacen de la cuestión ambiental un momento de crítica a los modelos de desarrollo, y de otro, ONGs que pretenden vehiculizar una causa preconstruida, como naturalizada, como intrínsecamente universal, proporcionando conocimiento experto para asesorar las corporaciones del proceso de modernización ecológica. Un segundo proceso, diría, de una ambientalización de los movimientos tradicionales, sociales tradicionales, los afectados por presas, afectados por minería, sin tierra, algunas asesorías mismas como Comisión Pastoral de la Tierra. Sus luchas no solamente cuestionan la concentración de tierras fértiles y aguas en manos de intereses económicos fuertes en el mercado, como pasan a defender derechos a una protección ambiental ecuánime contra la desigualdad ambiental producida por las prácticas espaciales del agronegocio y la minería. Tercero, en el campo académico, de las ciencias sociales en particular, ocurre un movimiento análogo. En fines de los años 90, un grupo que discutía ecología y sociedad en la Asociación Científica Nacional de Ciencias Sociales se siente allí poco acogido, supuestamente en razón del contenido interdisciplinario de su discusión, y decide dar origen a una asociación científica específica sobre ambiente y sociedad, que no tuvo, en sus comienzos al menos, presencia fuerte del pensamiento crítico. Entonces, en aparente paradoja, al mismo tiempo se ha creado en aquella misma asociación de posgrado tradicional un grupo de trabajo de conflictos ambientales que desde 2004 abriga un debate crítico y interdisciplinario, ¿no?, en diálogo con el activismo, en particular con la Red Brasileña de Justicia Ambiental. Entonces, de acá nosotros vemos investigadores que de alguna forma asesoraron ese proceso de ambientalización de los movimientos sociales
tradicionales. Y finalmente, un cuarto proceso, las luchas por reconocimiento territorial e identitario de indígenas y quilombolas, los marrones, ¿no?, pasaron a ser asumidas por agentes de las causas ambientales, especialmente en Amazonía, Pantanal y Cerrado. Eso no quiere decir que se ha, de hecho, concretizado una ambientalización de las luchas indígenas y quilombolas. Tal operação discursiva se intentou levar a cabo por certas ONGs ligadas à causa ambiental, pero a ella não adhirieron os próprios movimentos indígenas e pueblos tradicionais. O que eu creio que ocorre é que indígenas e quilombolas passam a ser vistos como principais obstáculos à expansão do modelo predatório neoextrativista, né, de acumulação primitiva permanente ou por despojo, ¿no? Então, os conflitos que opõem comunidades tradicionais a corporações agrominerais, junto com o concurso e recurso à Convenção 169 de OIT, han dado nova visibilidade a demandas históricas por reconhecimento de culturas que têm o território como referência. Então, concebendo a multiplicidade e o espaço como co-constitutivos, esses movimentos abrem novas possibilidades de geografias imaginárias e ação política. Suas lutas são territoriais, pero também ambientales, pois questionam as práticas degradantes de monoculturas, madeireiros e mineiros, que contaminam suas águas, talham seus bosques, comprometem os processos metabólicos de los quais dependem suas culturas materiais e imateriais. Então, ao defender seu território uno, né, paisajes locais de interações simbólicas e materiais entre homens, hierba, água, espírito, caça e pesca, né, creio eu, se adentra no campo ambiental, ao mesmo tempo em que afirmam a realidade de seus mundos. Então, se acá, se o Samuel ou David têm as imagens, eu traje algumas imagens publicitárias do período da ditadura. Bueno, vamos a tentar, Henry, compartir lo que mandaste. Okay. Decime si está bien y con la voz decime en cuál quieres que las pase. ¿Se está viendo o no? Sí, puede pasar, sí. Es muy rápido. Ahí tenemos una publicidad gubernamental que muestra la llegada del mundo del capital en Amazonía, en el periodo de la dictadura, con una referencia explícita a la destrucción de mundos y culturas preexistentes, ¿no? Llega de lendas, vamos faturar, es un modo popular de hacer plata. Adelante, Pierre, por favor. Y segundo, también la estrada, la transamazónica, va a pasar por una agencia bancaria del Banco de Londres, ¿no? El Banco de Londres llega a Amazonía. Pero ese tipo de discurso hoy está plenamente en acción. El actual gobierno dice lo mismo, tenemos que hacer grandes negocios con la Amazonía, etc. Adelante, Pierre. Ahora yo les muestro, ese es lo mismo, el infierno verde, el futuro ha llegado finalmente por el programa. Tenemos los seringueros, ¿no?, que es el inferno, y las estradas, que es la modernidad y el progreso. Pero yo traje también un contradiscurso, que son las experiencias de cartografía social, que se multiplicaron mucho en Brasil, notadamente en la región amazónica y preamazónica, pero no solamente, en el nordeste también, en el sur también. Son experiencias de procesos autoorganizados em que as próprias comunidades desenham seus mapas, representando seus territórios materiais de uso comum, com frequência, seus marcos simbólicos. E acá, nós temos 4 experiências distintas de las quebradeiras de Coco Babaçu, em donde esse processo de auto-organização e de autorrepresentação do território, de suas práticas, de alguma forma resultou em cambios legislativos, há leis locais que permitem às quebradeiras adentrar a propriedade privada do fazendeiro, em princípio, sem serem mortos, não?
pero son leyes municipales fruto de esa propuesta de dar una forma legal a las prácticas tradicionales, ¿no?, que dependen de la concentración de la especie de la palma de babaçu. Y esas mujeres son al mismo tiempo parte del movimiento de mujeres, del movimiento de trabajadoras, del movimiento negro y yo diría también de las luchas ecológicas, ¿no? Los otros mapas en las otras imágenes, ahí ya son casos de quilombolas, distintas experiencias. Yo estaba acompanhando uma a uma essas experiências hasta uns 2 anos atrás, eram 250. Hoje, provavelmente, já chegam cerca de 400, que seriam experiências, como vocês chamaram agora, de co-investigação. Na realidade, o que está em jogo acá é o conhecimento sobre o território, seus marcos, suas riquezas. Então, os grupos decidem o que poner en la carta y el control que tiene sobre las informaciones y sus usos, ¿no? Henry, entonces, te quedan 2 minutos, Henry. Concluyendo, por fin, son ejemplos, yo creo, de esa politización creciente de la cuestión ambiental que se viene desarrollando en Brasil, yo diría, en 2 frentes. Uno, de la confrontación entre mundos distintos, ¿no?, en la frontera de expansión territorial del capitalismo, y, de otro lado, por el combate a las desigualdades ambientales en el espacio urbano industrial. Y acá la noción de racismo ambiental, que inspirada en el movimiento de justicia ambiental de Estados Unidos, que empieza a se diseminar también en Brasil y curiosamente, se viendo evocada tanto en el caso del enfrentamiento de ese antiambientalismo racializado del agronegócio y del actual gobierno, ¿no?, que descualifican derechos indígenas y quilombolas, como para evidenciar que las víctimas de la degradación ambiental en las ciudades son de forma más que proporcional grupos negros y de bajo ingreso. Entonces, pienso que ese proceso de politización tiende a ganar densidad, dada la paradoja por la cual el capitalismo global reserva al neoextractivismo en América Latina un rol que requiere la expansión de sus fronteras de apropiación de pueblos indígenas y tradicionales, un rol que no es, por cierto, compatible con la retórica de la modernización ecológica de grandes economías importadoras de commodities, agora sob a forma de Green New Deal, ¿no? Entonces, los trazos de una afinidad electiva fuerte, en Brasil al menos, entre autoritarismo y neoextractivismo, sugiere, por su vez, que la cuestión ambiental deberá ganar creciente centralidad en el campo de las luchas democráticas en Brasil, tema que, por cierto, dará mucho trabajo a ustedes, los estudiosos de la ecología política. Gracias. Bien, Henry, muchísimas gracias a vos por tu ponencia así, muy sintética y muy inspiradora. Aquí hay 2 preguntas para hacer. Una primera pregunta viene de David, que te pregunta sobre tu visión de cómo se articula en Brasil la lucha de las quilombolas y la ecología política de las quilombolas, y si para vos son semejantes o diferentes de las luchas de las comunidades negras del Pacífico colombiano, por ejemplo. No sé si tienes elementos de comparación entre ambas situaciones. No, yo creo que no tengo suficiente. Claro que hicimos algunos seminarios de discusión de las experiencias de cartografía social, un primer para intentar articular las visiones de Brasil mismo, e incluso para hacer una reflexión sobre la diferencia entre autoorganización y participación, ¿no?, porque empezamos trabajando con ese objeto global del mapeo participativo para descubrir que una parte de los mapeos hechos por las comunidades hacen cuestión de no se decir participativos porque no se quieren ver invitados a un proceso que es comandado de afuera. Entonces, la nomenclatura cartografía social
tem essa pretensão de fazer um debate político interno a essas distintas práticas. Então, esse foi o resultado do nosso primeiro seminário. Certamente, no segundo seminário, já chamamos experiência da Latinoamérica e tivemos a presença de comunidades negras, pero de aí não saiu nem uma articulação política particular, pero é uma experiência que está sendo acompanhada, de hecho, por os investigadores desse projeto de cartografia social que estão presentes também em Colômbia, como estão presentes também em África, agora em situações similares de povos indígenas que entram em combate por a afirmação de sua identidade territorial. Pero há, de hecho, uma organização nacional que já organiza a experiência quilombola, né? Esse tipo de... a CONAC, né? E também, em los governos progressistas, o que se pode dizer que se abriu um espaço burocrático, o Conselho de Pueblos Indígenas e Tradicionais, e esse conselho favoreceu uma interação entre representantes de distintas regiões, distintos grupos quilombolas, pero todos esses conselhos foram desmobilizados, e aí eu creio que havia mais a oportunidade de fazer um intercâmbio de linguagem, de experiências, pero não cambiou, digamos, a relativa autonomia das distintas comunidades, que são experiências muito específicas, de histórias específicas. Então, é um trabalho que vem sendo produzido por antropologia, né? De la qual nós nos aproveitamos também para fazer uma discussão mais articulada do objeto, né? Pero até agora um objeto mais da antropologia. Sí, mira, Henry, están llegando preguntas del chat que me parece que son... Hay una de Stephanie Paipilla Fernández y otra de Jacqueline Kelly Guimard, que todas giran en torno a la relación entre el ambientalismo y los militares, ¿no? Y yo creo que no te puedes zafar de una pregunta sobre Bolsonaro tampoco, con la situación actual. ¿Cuál es un poco tu visión? ¿Será que la forma en que los militares o los gobiernos autoritarios en la cuestión ambiental, la articulación de los dos se plantea igual hoy en día como hace 30 años? ¿O Bolsonaro está llevando a los movimientos a hacer otra forma de preguntas, otras luchas? ¿O son las mismas que hace 30 años? ¿Cuál es un poco tu visión? La discussão aqui ha sido mais se há cambios importantes do ponto de vista do modelo de desenvolvimento entre os governos progressistas e o governo autoritário atual. Essa é uma discussão que se passa, porque, por exemplo, ayer surgiu uma questão muito bem planteada, interessante, sobre se na época de pós-verdade, como quedam, quais são os desafios para os investigadores. E aí, a colega estava pensando, não, como a ciência está sob ataque, há que ser muito mais rigoroso, invertir em caráter especificamente científico da produção. Ora, ao contrário, eu penso que já em los governos anteriores havia persecuções judiciais a los investigadores que construíam objetos dando voz a las populações afetadas. Nós hicimos um número especial de uma revista de antropologia sobre a liberdade acadêmica e as ameaças a los investigadores que trabalhavam conflitos sociais, não? Ora, isso evidentemente que continua e se agrava, mas já existia, não? O que cambia, de hecho, é uma destruição por el interior do Estado de todo tipo de regulação ambiental. E abrem-se as fronteiras estimuladas por el governo neofascista para que aquilo que era considerado ilegal se difunda. O roubo de terras, não? A violência contra os indígenas, a ocupação, o desmate, o derrumbe de las árvores em áreas indígenas. Isso que está, de hecho, ocorrendo, e toda a presença que as grandes ambientalistas haviam alcançado, notadamente durante o Ministério de Marina Silva, não? Que era uma espécie de ambientalismo institucional
que trabajaba con la protección, creación de unidad de conservación, etcétera, pero no incorporaba seguramente la cuestión socioecológica, ¿no? Había una discusión muy focalizada con los empresarios, había una idealización de la monocultura de árboles por el propio gobierno de Marina, ¿no? Como si fuera una práctica sostenible, etc. Lo que hubo que esas organizaciones perdieron su espacio dentro del Estado y las organizaciones de base que asesoran movimientos son incluso demonizadas, ¿no? Acusadas de ser responsables por los incendios, cuestiones así. Entonces, yo estaba haciendo aquí una lista, ¿no? Digamos, de las experiencias de desinformación que el gobierno tiene como una de sus armas, ¿no? Una desinformación defensiva, negacionista, no existe a questão ambiental, não existe desmate. Um segundo, acusatório em contra das organizações indígenas e quilombolas, o governo acusa os próprios campesinos e indígenas de incendiar a floresta. E um terceiro, mais recente, né, há uma elaboração estratégica de como manejar, digamos, a fraude, se transforma em objeto de la crítica em solução. Essa foi a experiência mais recente de degradar o sentido a las palavras, ¿no? Que é a experiência do boi bombeiro, ¿no? A ministra de Agricultura disse: o Pantanal está em fogo porque não há suficientemente bueyes, ¿no? El ganado deveria ser difundido porque o buey é responsável por evitar os incêndios. Eu estou chamando com essa variedade de estratégias de destrucción del sentido de las palabras, que es una forma de destrucción de la política también, ¿no? Yo estoy llamando a eso de un antiambientalismo de resultado, ¿no? Que alega cualquier cosa por cualquier medio, de modo a que ninguna acción necesite ser efectivamente justificada, ¿no? Bien, muchas gracias, Henry. Había preguntas de Natalia Capellini y María de los Ángeles Guevara, que están en el chat, que lamentablemente no tenemos tiempo de tratar ahora porque hay que cambiar, hay que avanzar. Yo los dejo conversar sobre el chat. Me parece que quizás si tienes un ratito para conversarle con Natalia y María sería una cosa muy interesante. Muchas gracias, Henry. Vamos a pasar ahora a una dupla boliviana. Dos sociólogos que son personas asociadas al CREDA, que nos van a hablar de lo que Bolivia le hace a la ecología política, ¿no? Entonces tenemos a Claude Le Gouil, que nos habla desde Bretaña, un estado federado de Francia, y que trabajó mucho tiempo en Bolivia y que trabajó mucho sobre cuestiones rurales y sobre los cambios, ¿no?, más amplios que afectan a la sociedad boliviana contemporánea en relación en particular a la minería. Y el trabajo y la trayectoria de Claude también es interesante para nosotros porque después de trabajar en Bolivia fue a trabajar al sur de Estados Unidos, entonces hizo un poco una trayectoria inversa, ¿no?, de ir desde el sur hacia el norte, y por eso su mirada nos pareció interesante. Y con él tenemos a Pablo Laguna, sociólogo también, que hizo su tesis doctoral en Wageningen, en Holanda, y que trabaja sobre cuestiones de sociología rural, en particular en el altiplano. Entonces, ustedes tienen la palabra, Claude y Pablo, y como siempre les digo a todos, a los 13 minutos les menciono que le quedan 2 para hablar. Los escuchamos. Gracias. Bolivia ha encontrado problemas ambientales, padece problemas ambientales, el cambio climático, problemas ligados al extractivismo. A la vez hay un mundo académico conectado con esferas políticas y movimientos sociales sensibles. Podríamos pensar que Bolivia es un lugar en el que la difusión de la ecología política podría ser propicio. Paralelamente vemos que hay elementos constitutivos de
ecología política como como el control de los recursos naturales, la degradación, la preservación ambiental, la contaminación, el reconocimiento de saberes y prácticas ambientales situadas, la justicia y la gobernanza ambiental son... perdón, disculpen, voy a retomar. Bueno, perdón. Perdón. Pablo, ¿quieres que yo empiece o si tú quieres? Sí, dale, porque... Sí, así te puedes ir tranquilo, yo voy a empezar entonces. Okay. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Buenas tardes. Sí, entonces lo que Pablo decía es que Bolivia es un país con muchos problemas ambientales que acerca de la Amazonía, toda la explotación histórica de la Amazonía, acerca de los Andes, problemas con los glaciales. El primero glacial que desapareció con el cambio climático fue justamente un glacial cerca de La Paz. Y entonces, con todos estos problemas, esta tradición de explotación de los recursos naturales, el tema podría ser de que la ecología política debería ser importante en Bolivia. Al revés, es un poco más complicado. No, como se ha hablado un poco ayer y que ahora ya es bastante conocido, es el tema del neoextractivismo. Como lo ha mostrado Gudinas o Edgardo Lander, es la contradicción entre un país que explota y que vive explotando los recursos naturales. No voy a hablar y definir este neoextractivismo, pienso que ya es bastante conocido, pero más bien voy a empezar para entender un poco las raíces de este neoextractivismo y entender un poco por qué no penetra mucho la ecología política a través de los imaginarios que circulan en Bolivia dentro de una perspectiva histórica. Entonces, para entender un poco cuáles son, lo voy a decir directamente, si no entra la ecología política, es porque tenemos dos imaginarios fuertes en Bolivia que estructuran tanto el campo político como el campo académico. El primer es el imaginario de la abundancia de los recursos naturales y el segundo es el imaginario de la indianidad, de la Pachamama y todo eso. Y entonces no hay una relación entre los dos, no se pasa realmente esa relación y eso impide que se desarrolle la ecología política. Acerca del primero, el imaginario de la abundancia. Hay un sociólogo boliviano que se llama René Zabaleta, que ha hablado del mito eldoradista. Es decir, que Bolivia se ha sacado los recursos naturales del Cerro Rico, ¿no? Es una trauma total, es la explotación del Cerro Rico de Potosí, y eso da que la gente se piensa siempre que la riqueza va a venir con la recuperación de los recursos naturales, y entonces hay todo un mito, un imaginario acerca del control de los recursos naturales por el Estado y la distribución de la riqueza a la población. Eso es un mito que no se encuentra solamente en Bolivia, pero que me parece muy importante en Bolivia, ese mito nacional popular que se va a tener un momento, su auge en Bolivia con la revolución de 52 y con la revolución en sí del movimiento nacionalista revolucionario, que va a nacionalizar a las minas, y eso va a generar que el discurso acerca de la nacionalización de los recursos naturales es bastante importante en Bolivia. Además de ese imaginario, ese imaginario da una estructura también el campo político, porque se ha desarrollado un movimiento obrero bastante fuerte, justamente acerca de las minas. El movimiento obrero, los trabajadores de las minas, son ellos que van a estructurar las luchas sociales dentro de todo el siglo XX y van a estructurar toda la visión con
muchos partidos políticos, se encuentra todos, los maoístas, los trotskistas, todo eso, peleas frente al Estado para el control del estaño, de toda la minería, y entonces eso va a penetrar el campo político y académico con una visión muy marxista y un corriente muy marxista de la academia. Lo que es interesante también es decir que este mito de la abundancia de los recursos naturales se ha penetrado a todos los niveles, también al nivel social. Es decir, que cada boliviano piensa ese mito, no es algo que se ha construido solamente en las esferas académicas. Afuera de este mito hay otro, es el mito de la indianidad, y eso revela también otras formas de luchas, que son las luchas anticoloniales, que se desarrollaron desde el siglo XVIII a contra de los españoles, con Tupac Katari y todo eso. Pero vamos a ver que hay el corriente indianista que nace en los 60, más que todo con Fausto Renaga, por ejemplo, que va a desarrollar este corriente indianista. Después vamos a tener el corriente catarista, que es más o menos una mezcla entre el movimiento indianista y el marxismo, trata de hacer la articulación entre los dos, pero estos movimientos, más que todo el movimiento indianista, es un movimiento de las élites indígenas, en las élites en el mundo urbano, y entonces, más que todo el movimiento indianista, como lo decía, no tiene tanta relación con el movimiento social indígena. Y el mundo social indígena, además, se va a tener más fuerza a partir de los 70, 80 y más que todo 90, hasta la llegada de Evo Morales en la presidencia en 2000. Y entonces se va a construir en nuestro movimiento indianista una visión estereotipa un poco de lo indígena, ¿no? Una visión romántica que se conoce en otros lugares, pero entonces, a pesar que ellos se dicen indígenas, no viven en la comunidad y se construye un discurso que se podría decir ahora pachamamista, es decir, una visión romántica de la naturaleza y todo eso. Y entonces pienso que es justamente la falta de articulación entre este movimiento indianista y el movimiento productivista, marxista, que no ha permitido que se desarrolle la ecología política. Normalmente Pablo tenía que hablar, pero no sé si está. Creo que no, ¿no? Sí, estoy. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Tu cámara? Sí, ahora la prendo. Ok, ahí va, perdón. Bueno, diríamos que en Bolivia la ecología política emerge y es sobre todo abordada en espacios no académicos formales, en el ámbito de ONGs y en la vida social de las comunidades y organizaciones sociales. Desde tiempos coloniales, las comunidades indígenas han luchado por preservar sus formas de gobernanza, acceso y uso de los recursos naturales. En tiempos más recientes son los pueblos indígenas de tierras bajas y de ciertas regiones andinas históricamente periféricas al sistema de hacienda, las que han retomado la búsqueda de gobernanza autónoma de su territorio a través principalmente de dos organizaciones sociales, el SIDOB y el CONAMAC. La búsqueda de control comunitario de los movimientos sociales sobre el territorio y sus recursos no puede reducirse a una mera cuestión de control de riqueza económica, ¿no? Es lo que está detrás de esta ecología política indígena y popular es en parte la puesta en acción de la memoria y de un imaginario de indianidad política y también territorial, ¿no? Ocupado por el conjunto de un grupo humano con identidad cultural particular. Así, en ciertos casos, este proyecto contiene la reconstrucción de entidades político-territoriales más amplias y una de estas es el proyecto de reconstrucción del Collasuyo que defiende el CONAMAC, ¿no? Una de las 4 provincias incas. En esto, este ecologismo indígena contiene también políticas del conocimiento que buscan situar y revalorizar saberes y prácticas ambientales de relacionamiento humano con la naturaleza, es decir, con entidades no humanas,
apus, ríos, animales, lagos. Estas ontologías denotan formas propias de bienestar ancladas en la búsqueda de una modernidad particular. En muchos casos se da esta búsqueda de modernidad particular, pero en otros casos, como por ejemplo en ciertos grupos de tierras bajas, ni siquiera se pretende hablar de búsqueda de modernidad. Más allá de las retóricas a favor de este imaginario cognitivo indígena, es necesario reconocer la variabilidad en la pureza ancestral de estos conocimientos indígenas. A menudo contienen grados variables de hibridez. Así, en ciertos casos, la incorporación de conocimientos y tecnologías externas llevan a la adopción de prácticas ambientales extractivistas poco respetables de entidades y naturaleza. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el conflicto por la mina Mailcucota en el norte Potosí, donde las mismas comunidades del norte Potosí que practican minería artesanal y que usan productos que son tóxicos, en particular el mercurio, se oponían a la llegada de un grupo minero canadiense, ¿no? Pero esto no implicaba, por ejemplo, forzosamente un respeto a la Pachamama o una preservación del medio ambiente, digámoslo así, mejor dicho. Los movimientos sociales pues vienen así caracterizándose por la enunciación de una narrativa así temporal y espacialmente detenida, que a veces puede ensalzar y situar estos comportamientos en patrones y saberes de origen precolombino. Las luchas indígenas por el control de los recursos naturales y los estudios de historia ecológica y antropología ecológica de los años 70-90 son también un insumo para el trabajo de ONGs ambientalistas y agraristas, muchas de ellas activistas y a la vez dedicadas a la investigación académica sobre la ecología política. Hay ONGs que ponen el foco, por ejemplo, el CEDLA, la Fundación Tierra, en políticas y relaciones desiguales de poder que favorecen el acaparamiento rentista de la tierra y de los recursos públicos, naturales, y la adopción de biotecnología y tecnología agrícola para favorecer la reproducción y el crecimiento de ciertos grupos agroempresariales a costa de pequeños campesinos o pueblos indígenas. Ciertas ONGs, otras ONGs, como por ejemplo también el CEDIV, han puesto el foco más en las políticas estatales extractivistas y en la desposesión de los recursos naturales y el territorio y sus efectos en la degradación ambiental. Su vinculación con instituciones internacionales les ha permitido vincularse académicamente. ¿Debo concluir? No, te quedan 2 minutos, tranquilo. Muy bien, perfecto. En todo caso, estas ONGs siguen ancladas en enfoques que a nuestro entender son de inspiración marxista y enfatizan más bien la dimensión política de la desposesión y la degradación ambiental en torno a relaciones desiguales de poder y no obstante, dan muy poco énfasis en el estudio empírico de prácticas y saberes ambientales situados de población y en las mismas formas de gobernanza ambiental locales o en los encuentros de diferentes formas de gobernanza, que a mi juicio son dos elementos muy importantes en nuevas corrientes de la ecología política. Y así, estas ONGs, al centrarse mucho en los temas de desposesión, degradación y en torno a la desigualdad de poder, caen en una forma de mistificación del indígena, ¿no? Es decir, rara vez se va a ver un estudio de una ONG que hable de los problemas de degradación ambiental, que también se dan en ámbitos indígenas, ¿no? Entonces, también acá hay una tendencia en congelar y esquematizar un saber nativo que tienden a magnificar. Bien, ahora sí le cedo la palabra a Claude para que pueda concluir.
Sí, para concluir rápidamente, entonces, lo que queríamos mostrar es que Bolivia no tiene un corriente muy institucional de la ecología política. Haciendo una comparación con Francia, por ejemplo, los geógrafos que trabajaron sobre ecología política en Francia dicen que en Francia tenemos el problema de la articulación porque la ciencia es distinta del activismo, entonces no penetra mucho la esfera académica por eso. También hay la cuestión de la interdisciplinaridad, que en Francia es un poco complicado con las tradiciones científicas bien estrechas. También tenemos el problema de la cuestión ambiental, que no ayuda a que se desarrolle la ecología política. Todo eso no lo encontramos en Bolivia, porque hay justamente esa tradición de interdisciplinaridad, como Pablo lo decía, todos estos trabajos sobre los sistemas de riego de los 70, 80, 90, la Bolivia estaba muy avanzada sobre este tipo de investigación acerca del común, todo eso, todo lo que ha pasado con la guerra del agua de Cochabamba también. Pero entonces parece que la relación es más tal vez con el Estado. Es decir, que Francia y Bolivia son dos países muy centralistas. Y lo que me parece es lo que he visto, por ejemplo, en comparación a Perú, es que en Bolivia, cuando hay un problema, hay que ir a tocar a la puerta del ministerio. Y entonces, en Perú, como no hay este acceso directo al Estado, hay que buscar relaciones con ONGs. Entonces, me parece que hay también algo distinto a este nivel. Y otro nivel, tal vez, para estudiar, para entender un poco por qué no se desarrolla mucho la ecología política, es el nivel del conflicto también. En Bolivia no tenemos un conflicto, una comunidad contra la empresa. Eso se encuentra muy pocas veces, como es en Perú, por ejemplo, es un tema clásico en el tema de minería. En Bolivia el conflicto es entre comunidades mismas para el control de los recursos naturales. Entonces la dinámica del conflicto es un poco distinta y eso hace que la ecología política tal vez no creo que se ha hablado de eso de ayer, se necesita entender más las dinámicas internas a las comunidades para entender los conflictos y tal vez por eso alguna literatura no penetra fácilmente en Bolivia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ambos por la ponencia. Hay bastantes preguntas. Me parece que hay varias preguntas de José Luis Proti Rey, Pierre-Yves Cadalen también, que giran en torno a esa doble tradición, ¿no? Por un lado marxista desarrollista y por otro lado una corriente más de ecología política, pero como bien dijo Pablo, que enfatiza más cuestiones de extractivismo. Para hacer un poco una síntesis entre las dos, ¿ustedes piensan que la imagen que tenemos de Bolivia es que hubo un momento de alianza entre esas corrientes que después se fue rompiendo, en particular después del conflicto del Tipnis? ¿Esto para ustedes es una visión certera? ¿Hubo realmente una alianza en un momento que después se rompió? ¿Fue más complejo? Esto sería una pregunta, ¿no? Y la otra pregunta Pierre-Yves Cadalen, ¿por qué ustedes suponen una oposición necesaria entre marxismo y ecología, ¿no? ¿Será realmente el caso? Bueno, los dejo que comenten esas preguntas. Pablo, ¿yo voy o tú quieres? Como quieras, o si quieres yo complemento. Tú coge una y yo luego la otra. Ya, de acuerdo. Entonces, acerca de la relación entre marxismo y indianismo, pienso que ahí puede haber una articulación, claro, entre los dos. Creo que son más las estructuras académicas que no permiten tanto esa relación, o estructuras académicas y políticas. Pero claro que se podría tener una relación entre los dos, que se ve, por ejemplo, mucho en Francia, ¿no? Que en sociología también hay un problema para hablar y estudiar el medio ambiente, y entonces hay muchos autores, pero no es solamente en Francia, que están tratando de buscar en la literatura marxista y en Marx el famoso metabolismo, y ayer se ha hablado de eso. Entonces creo que hay
la articulación se puede hacer, pero en Bolivia esto no pasa tanto por el tema de los corrientes distintos, a pesar que hubo un corriente y un grupo que es el Grupo Comuna, que trató de hacer esa relación, pero uno de los autores de este grupo era Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia, y al final hemos visto que el corriente marxista era más el lado material y concreto de la política, y el lado indianista era más el lado simbólico, ¿no? Entonces, concretamente se impulsa políticas económicas extractivistas. Pablo, te doy la palabra. Gracias. Tal vez un pequeño complemento a lo que dice perdón, es que marxismo consideraba indianismo como un grupo excluido, entonces en ese sentido se interesaba al indianismo y también obviamente el indianismo buscaba un espacio dentro del nuevo Estado. Entonces lo que también hay que tomar en cuenta es que el Grupo Comuna tenía muy poca gente indígena en su seno. Había más indigenistas que indianistas en el Grupo Común. Entonces, y entonces también había probablemente una desconexión con expectativas más amplias del mundo indígena. Quizás para cerrar esta ronda de preguntas sobre Bolivia. Sí, perdón, Pablo. Queda una pregunta. La oposición entre marxismo y ecología. Sí, cuéntame. Bueno, es que la verdad es que el marxismo no ha tenido como su foco de interés una visión amplia de la ecología, o por lo menos por un lado, la preservación de los recursos naturales. La idea es más bien controlarlos para generar riqueza, distribuir riqueza a la población, utilizarla para invertir en servicios, en otras actividades, en bienes. No es tanto una relación para redefinir una relación con la naturaleza. No, es decir, o tratar de buscar por lo menos una relación equilibrada o que permita la reproducción de la naturaleza. Y por el otro lado también es que tal vez el marxismo no se interesa tampoco tanto en los saberes o en las formas alternativas de gobernanza que salen fuera, en los saberes locales y en las formas alternativas de gobernanza que salen del marco de gobernanza estatal. Entonces, en ese sentido, obviamente, hay grandes puntos de desencuentro entre marxismo y ecología. Bueno. Y Bolivia, por ejemplo, si vamos al caso boliviano, en el caso boliviano, hay una tradición de gobernanza local de recursos, ¿no? La lucha en Bolivia secular de los pueblos indígenas es por la autonomía, por el control del territorio. Bueno, muchas gracias, Pablo. Hay Jean que quiere formular una pregunta. Sí, nada más una pregunta para complejificar un poco el escenario. Si agregamos la parte internacional, el panorama que acaban de hacer es muy interesante porque hablan de la debilidad de la ecología política a nivel nacional, cuando a nivel internacional, a un momento dado, a principios de los 2010, vamos a decir, el gobierno de Evo Morales era percibido por muchos militantes de la ecología política internacional como un poco un faro de la ecología política. Y eso tiene que ver también con la mitificación del indio ecológico, que es una figura bastante importante. Sí, eso me hace pensar, todo el grupo que trabajaban sobre el tema de riego en los 80, Humberto Gondarías, todo eso,
me decían cuando ha salido el libro de Ostrom en el 90, ellos se han dado cuenta que trabajaban el tema del común sin saberlo, ¿no? Sin manejar eso. Y creo que hay siempre una diferencia entre lo que está pasando y la realidad y la llegada del tema a nivel internacional, como es el tema de guerra de agua, ¿no? En Bolivia, que ahora toda la literatura saca del común, empieza casi todos los libros empiezan sobre la guerra de agua de Cochabamba, pero habíamos hecho una investigación 20 años, casi 20 años después de la guerra de agua en Cochabamba con Frank Pupo, que estaba aquí ayer, y el común desapareció, ya casi no hay nada de común, pero es la diferencia entre el hecho y la mediatización, un poco, se podría decir. Bueno, yo sugiero que sigamos adelante porque quedan muchas ponencias para escuchar. Gracias, Claude, gracias, Pablo. Y seguimos ahora con Gabriela Merlinsky. Gabriela, ¿estás? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿Me escuchas? Te escuchamos perfectamente. Te presento muy brevemente. Gabriela es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y también doctora en Geografía por la Universidad de París 7. Y es una de las personas que en Francia, muchos de nosotros, sirvió de puente, ¿no? Para conocer, para empezar a trabajar en ecología política latinoamericana. Y Gabriela empezó trabajando mucho sobre políticas públicas y con el tiempo invirtió mucho más, cada vez más energía en el tema ambiental, hasta hoy en día trabajar de forma central en ecología política. Yo subrayaría el esfuerzo de Gabriela en siempre mantener una exigencia teórica bastante grande y un esfuerzo por articular investigaciones regionales, ¿no? Las ganas de hacer síntesis también, de generalizar, de pasar de los estudios de caso a ideas más generales para marcar direcciones sobre la ecología política. Pero hoy en día, en esta ponencia, Gabriela, lo que nos vas a presentar es una visión más nacional del movimiento, y entonces te escuchamos sobre la ecología política en Argentina. Bueno, muchas gracias, Pierre, gracias por esas tan lindas palabras, es puro trabajo nomás. Y comienzo mostrando este pañuelo, porque en el día de hoy en Buenos Aires, en Argentina, se discute por 9ª vez la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y creemos que va a ser ley. Entonces es muy difícil estar acá, porque hoy en día para todas las mujeres en Argentina estamos conectadas por WhatsApp, estamos muy pendientes de ese momento que quizás sea hoy un momento histórico. Mi presentación, esperen que siempre pasa algo con esto, aquí va. Se concentra en 5 aspectos. Voy a tratar de ser breve porque, como hemos visto, aquí son muy interesantes los debates y las discusiones que se arman a partir de las presentaciones. Voy a hablar del contexto social de producción de investigaciones que retoman la ecología política y otros amplios marcos más amplios de las ciencias sociales en Argentina. En realidad, así como decía Henry hace unos minutos, es un desafío el que ustedes nos plantean, porque yo no tengo mapeado todo el campo de la ecología política en Argentina, ni sé si todos los que voy a nombrar se reconocen así. Pero bueno, en todo caso, lo que ustedes nos han propuesto es un esfuerzo muy interesante. Estamos viendo lo productivo que es como esfuerzo de diálogo, de discusión. Voy a hablar de lo que es la emergencia de un campo de estudios de ciencias sociales y ambiente, que es mucho más reciente en Argentina que en Brasil, por ejemplo. Vuelvo siempre sobre mi tema, que son los conflictos ambientales, y qué papel han jugado en esta mayor amplitud, hibridación, diálogo entre disciplinas de la ecología política, pero también en esto que yo llamo la construcción de causas públicas. Voy a volver sobre esto de la posicionalidad, pero más de los temas de la escritura, porque es algo que quedó pendiente de ayer y me gustaría desarrollar, y me voy a apoyar en el trabajo de 2 colegas muy queridos de Argentina que trabajan en Mendoza, Facundo Martín y Robin Larsimón, que han escrito recientemente un artículo muy lindo, muy bonito, que compara las ecologías, la francófona, la anglófona y la latinoamericana, y hablan de las tareas de la ecología política latinoamericana. Bueno, sobre el contexto social de producción, mi incorporación al campo, como yo ya les conté,
tuvo que ver con ingresar a estos temas y algo que le pasa muchas veces a las y los sociólogos, y es que entramos a estos temas y pensamos que no sabemos nada. Y empezamos a buscar información y leemos de biología, y leemos de ecología, y leemos de ingeniería, hasta que descubrimos que hay un campo interdisciplinario dentro de las ciencias sociales que tiene que ver con el conflicto, que tiene que ver con el debate sobre la apropiación de los recursos, que tiene que ver con la deuda ecológica, como tanto nos insiste Joan Martínez Alier, que nos permite conectar los temas y producir un aporte original a debates que a veces, como decía Henry hablando del primer momento de los estudios ambientales en Brasil, empiezan siendo por arbolitos, por plantas, y no están suficientemente politizados, aunque como veremos después en Argentina, en los últimos 20 años se han politizado. Y justamente el momento en que yo entro en estos temas es contemporáneo de esa politización, por eso que no puedo dejar de prestarle atención. El contexto de producción de muchos de nosotros que trabajamos en la ecología política en Argentina tiene que ver con una tradición de las ciencias sociales y en particular de la sociología que está muy centrada en investigaciones empíricas, era por eso lo que planteaba Pierre antes, y con una circulación de ideas que a veces es muy compartimentalizada dentro del campo mismo, entre disciplinas. Para que se den una idea, solo por dar un ejemplo, la carrera de antropología se cursa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, mientras que la carrera de sociología se cursa en la Facultad de Ciencias Sociales. No deberían estar separadas, pero lo están, y eso hace que haya poco diálogo entre las disciplinas hasta el día de hoy, porque bueno, trabajamos siempre en comunidades académico-institucionales. Y esta posicionalidad en relación con causas públicas y la multiplicidad de modos de escrituras tiene mucho que ver con esta politización de la cuestión ambiental en Argentina, que tiene que ver con la emergencia de algunos conflictos que enseguida les voy a mostrar, donde, como yo explicaba ya en mi conferencia en el día de ayer, esa relación de producir conocimiento en universidades públicas, en las cuales hay cogobierno universitario, en las cuales hay mucho debate interno al interior de la universidad sobre los posicionamientos, hace que también haya otras formas de escritura que no son solo la de los journals, están los libros de acceso abierto, y también hay mucho material que se produce en el marco de campañas. Y entonces me parece muy importante... ¿Sí? No sé si está pasando el PowerPoint, pero no se ve cambiar el PowerPoint. Ok, sí, lo estoy cambiando. A ver. ¿Qué podríamos hacer con esto? Quizás porque no se descargó. Hay un problema a veces con el Meet. Quedó congelado en la primera página. A ver acá. Porque quizás estoy... A ver si ahí se está moviendo. Perfecto, ahora sí. Te muestra varias pantallas y entonces no sabes cuál es la verdadera. Eso es lo que pasa. Bueno, este era el esquema de la presentación, ¿no? El contexto de producción, la emergencia de campo de estudio, los últimos 20 años, las escrituras y las tareas, el contexto social de producción, que tiene que ver con estas causas públicas, pero que también con una gran especialización de las ciencias sociales, y las grandes conexiones que hay dentro de la circulación de conocimientos en comunidades epistémicas. A veces no es tanto la cuestión de si la antropología se conecta con la sociología o con la economía, sino, y por eso también mi pregunta con Diana más temprano, el papel preponderante que tienen ciertos autores o autoras que circulan entre comunidades epistémicas. Ahora voy a ir a ese punto. Las ciencias sociales siguen teniendo muy poca visibilidad en el campo de la política ambiental. Después me gustaría mucho conversar con esto con Henry Axelrad y otros colegas de Brasil. Yo siempre he visto que en Brasil hay más especialistas, sobre todo de la ingeniería, creo yo, pero también de las ciencias sociales trabajando en los campos del Estado. Y en Argentina esto está muy dominado por los abogados, por los espacios jurídicos, por la predominancia que tiene la idea de que con las leyes ambientales todo se resuelve. Y bueno, y el papel, de nuevo, que tienen ciertas investigadoras respecto de sus movilidades, su labor de traducción, es muy importante. Ahí voy con algunos ejemplos. No puedo dejar de hablar de Norma Giarraca y de Maristela Svampa, como dos actrices centrales en la constitución del campo. En el caso de Norma, recientemente fallecida hace pocos años, es una de las primeras egresadas de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Piensen que la carrera como tal se forma en 1957. Y fue una gran agrarista
una gran interesada en el mundo rural desde sus investigaciones muy precoces. La gran pregunta de Norma era por el campesinado en la Argentina, y si ese campesinado tenía visos de comparación con Bolivia, con Perú, con otros países. Se tuvo que exiliar en la dictadura, se exilió en Inglaterra, donde terminó su doctorado, luego pasó a México, en México también tuvo conexión con los estudios agrarios, y luego, retornada a la Argentina en el cambio de la democracia, volvió a fundar un grupo de estudios sobre temas rurales en el Instituto de Investigaciones Gino Germán. Y claro, mucho de su trabajo, que se parece mucho al trabajo de muchas otras investigadoras de la sociología argentina con las que yo me he formado, tiene que ver con un estilo de construcción de conocimiento que no solo es esto de la coproducción de lo que hablamos antes, sino que también tiene una fuerte marca intergeneracional. O sea, está la idea de que se forman comunidades académicas en el debate con los movimientos, en el ir hacia los movimientos, pero también en la formación de jóvenes doctorandos que trabajan en esas mismas líneas de producción. O sea, son colectivos de investigación. La idea de colectivos de investigación en Argentina es muy importante, sigue siendo muy importante. En el caso de Maristela Esbampa, es de una generación posterior. Ella estudió filosofía en la Universidad de Córdoba, luego hizo su doctorado en Francia en sociología, por eso hoy en día la conocemos como socióloga. Tiene un trabajo que para mí es el parte de agua, que es un trabajo sobre los piqueteros en Argentina. Es un estudio muy interesante junto a Sebastián Pereira sobre los temas de los roles de las territorialidades en la politicidad de los sectores populares en Argentina, y es de ahí que ella pasa al estudio de los movimientos sociales. Sigue mucho el tema de minería en Esquel, lo que es la Unión de Asamblea de Comunidades, que es toda una red de afectados de la minería que articula o enlaza grupos en toda la cordillera de los Andes, porque claro, la extracción minera está ahí, y tiene un trabajo en el que empiezan a trabajar juntas con Norma, de hecho fueron grandes compañeras de trabajo, en el cual empiezan a activar Norma desde la discusión sobre el modelo del agronegocio y el extractivismo en la Argentina. Cuando Norma empieza a hablar de extractivismo es porque se encuentra con que esos actores que ella tanto quiere acompañar, que son los campesinos, están completamente desarticulados por la expansión del modelo del agronegocio. Como ustedes saben, en Argentina más del 50% de la superficie cultivable es soja. Ese es un modelo que se instaló en 1996 con la aprobación de la soja transgénica. Es todo un paquete tecnológico que viene unido a agroquímicos, plaguicidas, etc. Y eso tuvo una expansión vertiginosa durante los 90 y durante todo el interregno del 2000, porque claro, la soja se volvió la palanca de crecimiento económico de la Argentina, de cierre de la balanza comercial. Por supuesto nunca se contabilizó la deuda ecológica, y ahí empezó este concepto de Maristela, que debe ser el concepto más nombrado cuando uno pone una búsqueda en internet, es el de los consensos de los commodities, de cómo gobiernos progresistas llegaron al poder con agendas de redistribución, que las siguieron teniendo porque esos gobiernos tuvieron impactos redistributivos, rompieron brechas de desigualdad, pero todo ese modelo de redistributivo se basaba en que esa economía abierta de exportación de materias primas siguiera dando positivo el balance de pagos. Ese es un elemento que le dedico mucho tiempo porque no lo puedo desconocer, es como clave en la constitución del campo en Argentina. Ahí también tendría que nombrar a Enrique Viale, que se suma luego por ser un abogado muy especialista en derecho ambiental y que es el que activa muchas de estas causas. Y otra cosa que tengo que decir rápido es que ambas iniciaron una forma de coproducción de conocimiento que tiene que ver con la escritura, que es escribir libros cortos para públicos muy amplios, poniendo debates en agenda. Y la palabra clave que ellas siempre usaban eran los mitos, así como tienen un 15 mitos y realidades de la minería transnacional argentina, luego hay uno sobre mitos y realidades del fracking. Y ahí se producen libros muy rápidos, muy de producción urgente, que no por eso tienen menor calidad, en el que se suman muchos investigadores y activistas, que por supuesto son de acceso libre, y que funcionan como las grandes herramientas de las campañas en los conflictos ambientales en Argentina. Paralelo a eso, hay una creciente preocupación por la crisis ambiental por parte de disciplinas vinculadas a la ecología y la ciencia de la tierra. Ahí sobre todo el trabajo de la Universidad en General Sarmiento, María Di Pache, Walter Pengue,
más recientemente Francisco Suárez. Las agendas globales del cambio climático, por supuesto que influyen mucho en un campo de problematización, sobre todo porque varios de los IPCCs famosos son de Argentina. Hay una corriente muy importante de la economía ecológica con Héctor Segenovich, Walter Pengue, muy articulada con Uruguay, de hecho se llama Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica, existe desde 2001 y ya han realizado 9 encuentros. Hay un crecimiento de lo que llamamos en Argentina las universidades del conurbano, que son universidades que se crean a partir de la década de los 90 para abrir el acceso al conocimiento no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en la metrópolis de Buenos Aires, y ahí se crean estas carreras nuevas, con ofertas nuevas, que son las licenciaturas en gestión ambiental, que son muy, no tanto los profesores, que a veces estas licenciaturas se arman con sumas de disciplinas que no siempre articulan, pero los estudiantes de estas carreras son los grandes activistas de la ecología política. Luego hay un congreso que se inició en la Universidad de General Sarmiento a partir del trabajo de Pengue y Suárez, que es el COLCA, Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales. El primero se hizo en 2013, para que se den una imagen de las cosas que quiero transmitir. Había cerca de 2.000 o 3.000 personas participando, entre activistas, académicos, organizaciones, etc. Y entonces la solución que hubo en ese campus que tiene la Universidad Nacional de General Sarmiento en Polvorines, fue que se alquiló una mega carpa gigante y entonces la actividad sucedió en esa carpa. Yo misma recuerdo esa experiencia del 2013 como un parteagua, como llegar ahí, encontrarme con todas esas personas y pensar, bueno, aquí está pasando algo, esto es serio, esto es importante. Y por otro lado, a nivel de las provincias, sí. Quedan 2 minutos. Están las jornadas nacionales de ecología política, de las cuales ya van 4 encuentros. Aquí están los conflictos. Ayer quedó colgada una pregunta que no quiero dejar de contestar, porque no hubo tiempo y porque a través del YouTube, no sé si se dieron cuenta, solo te cortan las palabras, entonces no se pueden formular preguntas complejas. La pregunta era, ¿por qué mirar los conflictos y no mirar el consenso? Mi respuesta es la siguiente. En mi caso, y lo que tiene que ver con la experiencia de Argentina, es imposible soslayar esto, porque es un proceso que arranca en 2002, 2003 y llega hasta nuestros días, y hay muchos conflictos que no son masivos en cuanto a la cantidad de gente que participa, que no necesariamente son representativos de lo más peligroso. Para eso tenemos la sociología del riesgo, que nos dice que no siempre coincide la problematización con el nivel de peligrosidad, pero que para mí son claves en este punto de inflexión, que es la construcción social y política de la cuestión ambiental en Argentina. Los conflictos, no solo en Argentina, porque cuando uno lee literatura de Europa, qué sé yo, el texto buenísimo de Martin Heyer sobre The Politics of Environmental Discourse, que analiza las políticas de lluvia ácida en Inglaterra y en Holanda, uno lo que ve es este esquema, que no es tan raro, en todo caso tenemos que desnaturalizar nuestra mirada de lo que son las políticas públicas, que es que primero están los conflictos y luego vienen las respuestas estatales. En Argentina es así, y tanto es así, acá pongo algunos de los ejemplos de los conflictos, no podría ni contarlos, pero Río Uruguay es un conflicto transnacional, Riachuelo intervino la Corte Suprema de Justicia, como les contaba ayer, hay casos por la ley de diferentes leyes de protección de presupuestos mínimos ambientales. El año pasado, 500.000 personas se manifestaron frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Mendoza, y esas son las fotos que ustedes ven en el afiche de convocatoria de este coloquio, porque el gobernador, que había ganado con un porcentaje muy alto de los votos, el gobernador es de la Alianza Cambiemos, pensó que esos votos lo habilitaban a dar de baja la que se llama ley antiminera. Es una ley gestada por las organizaciones que viene de un proceso que viene del año 2007. Y cuando el gobernador quiso dar de baja esa ley, bueno, pasó lo que pasó, fue una revuelta social, porque aun cuando la mayoría lo había votado, no había acuerdo en cambiar la legislación de protección del agua en Mendoza. Entonces, respecto de las tareas, y para ir cerrando, y capaz hay un salto un poco abrupto, pero quiero cumplir con el tiempo. Y hablaba de mis colegas que también son de Mendoza, y que es una colaboración muy interesante porque Facundo se formó en Mendoza, en Buenos Aires, en Argentina, pero Robin Larsimón es belga, y tiene una vinculación muy fuerte con los trabajos de Isabel Stengers y los geógrafos francófonos.
Y ellos hablan de 4 tareas de la ecología política latinoamericana, pero en conexión con otras ecologías políticas, que tienen que ver, por un lado, con la idea de desregionalizar, que es justamente permeabilizar fronteras de conocimiento entre diferentes lugares de inmunización, hacer visibles los cruces, hacer visibles las asperezas, entender que estas circulaciones, como decíamos hace un rato, no son pacíficas, son conflictivas. Desnaturalizar, que tiene que ver con esta discusión que trajo hoy Diana y que apareció ayer, que son las ontologías relacionales. Efectivamente, yo misma me hago la autocrítica, hay una tradición de estudio de los conflictos que es más materialista, más estructuralista, y empieza a haber un debate muy fuerte por ontologías del mundo que tenemos que incorporar. Transescalarizar, Chartier y Rodari dicen que hay que hablar de una geografía cosmopolítica en el sentido de que los procesos de mundialización y los cambios globales implican interdependencias y relaciones. Y por último, resituar. No podemos utilizar las otras ecologías como si fueran materia prima sin dialogar con ellas. En nuestros debates sobre los países, recién, lo que recién escuchaba, sobre Bolivia, sobre México, sobre Brasil, es muy importante incorporar la voz de los que allí se sitúan para trabajar, no por un romanticismo, no por un esencialismo, sino porque no se puede hacer el diálogo si ese diálogo no tiene ciertas condiciones de simetría. Bueno, muy bien, dejo por acá. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gabriela. Yo voy a empezar con una pregunta, porque no puedo dejar de mencionar el hecho de que no hay que usar las otras tecnologías como materia prima sin desarrollar un poco esta idea. Entonces, ahí viene mi pregunta, si puedes aclarar lo que quisiste decir en conclusión y explicarnos un poco más cuál es tu posición sobre este tema. ¿Y qué es lo que estás denunciando con esto? No es una denuncia, es un intento por incorporar estas ontologías relacionales. Cuando hablamos de ontologías relacionales, no estamos hablando solo de distintas representaciones del mundo, sino de la existencia de mundos diferentes. Y probablemente todas estas experiencias tan heterogéneas que vimos en América Latina sean diferentes formas de existencia. Entonces, ¿cómo le hacemos lugar a esas otras formas de existencia? Que no sean solo un corpus académico. Digo, no vamos a salir de esta incomodidad si no nos corremos de esta idea de que lo nuestro trata solo sobre un corpus académico. No tengo la respuesta, es una pregunta. A ver, dejo a la gente del MIT si tiene alguna pregunta para hacerle a Gabriela en este momento. Gabriela, si puedes, por favor, desarrollar un poco, son digamos, mi obsesión de historiadora, desarrollar un poco más esta relación entre los estudios agrarios, pero más bien la sociología agraria y la ecología política a nivel histórico. La sociología agraria, digamos, en términos, creo que de tradición más marxista, pero no solamente, y de modernización justamente de la sociedad, y la ecología política, porque es una rama que es también, como en México fue importante, pero no sé nada de lo que ha pasado en la Argentina. Yo no soy una especialista, ahí me voy a remitir a los trabajos de Norma Giarraca, y ahora les voy a compartir por el chat la última antología. Claxo acaba de publicar una antología con todos sus trabajos, ¿sí? En esa antología, el especialista mayor al que yo también invitaría a leer es su compañero de toda la vida, Miguel Teubal, un gran economista argentino. Y lo que él dice sobre la tradición de Norma, no podría hablar de todos los estudios agrarios, él habla de 4 momentos que tienen que ver justamente con la emergencia de un campo que es la sociología rural en Argentina. Piensen que si yo les digo que la carrera de sociología se funda en 1957, estamos hablando de todo un proceso contemporáneo de formación de los campos de las ciencias sociales, ¿sí? Donde cuando yo nombro a Norma es la segunda generación de sociólogos que se forma, la primera es con este autor, que quizás algunos conozcan, que es Gino Germani,
es un italiano emigrado del fascismo de Italia, que se exilia en Argentina y que crea, a partir de otros trabajos y a partir de traducir con fichas del inglés al español, la sociología argentina, sobre todo de inspiración muy americana, y son sus discípulos los que empiezan a romper esto y a abrirse hacia otras latitudes. La gran latinoamericanista claramente es Norma Giarraca, y ella abre esta línea sobre la sociología rural, ¿no? Donde también hay otros autores, Miguel Murmis, Floreal Forni, que estudian una provincia en particular, que es Santiago del Estero, que es la provincia de Argentina en la que el campesinado logra sobrevivir, porque la manera en que el mercado mundial arrasa con la agricultura en la Argentina, ya en el siglo XIX, hace que desaparezca prácticamente el campesinado en la Argentina, ¿no? Pero la pregunta de ellos es, no, sigue habiendo campesinos, lo que pasa es que no tienen visibilidad. Entonces ahí se abre un campo de la sociología rural muy ligado al debate sobre el campesinado. En el caso de Norma, ella trabaja mucho sobre el tema agrarista y luego sobre el tema de las cooperativas, porque siempre hay una pregunta por buscar respuestas, por buscar soluciones políticas al problema que se plantea, y luego cuando lo de las cooperativas no resulta o no se desarrolla del modo que ella esperaría, y aparece este nuevo ciclo del agronegocio en la Argentina, que es la década de los 90, ¿no? La introducción de los transgénicos es letal como cambio de ciclo respecto del agro en la Argentina. Ella empieza a estudiar entonces la relación entre agroindustria y agronegocio, y ahí aparece el concepto de extractivismo, pero mucho más ligado al agro, ¿no? Los trabajos de Norma van por ese lado. Y ahí es cuando aparecen las primeras asambleas en contra de la minería a cielo abierto en toda Argentina. 2002-2003 es el primer caso con Esquel, pero luego está Famatina, luego está La Rioja, Catamarca, hay un gran evento, 2009-2010, donde la Lumbrera le da fondos al Consejo Interuniversitario Nacional para hacer investigación, y ahí se crea una campaña en contra de eso. Y entonces ahí empieza a ligarse el tema de la protesta a los movimientos sociales, y esto que en Argentina se llaman las asambleas socioambientales. En el caso de Norma también hay una conexión muy fuerte con Boaventura de Sousa Santos, ella fue la que tradujo muchos de sus trabajos, y ahí toda la cuestión de las perspectivas desde el sur, la colonialidad del poder, etc. Pero mi ejemplo de Norma no es tanto para abarcar toda la discusión, sino para mostrar este modelo de intelectuales anfibios que hay en Argentina, que en sus trayectorias intelectuales abarcan muchos campos, conectan muchos espacios diversos y arrastran a otros a una participación en esos espacios. Gracias. Bien, muchas gracias, Gabriela. Hay preguntas pendientes en el chat de YouTube de Pablo Prado y acerca de la dimensión de las ecologías políticas de raigambre materialista, y otra pregunta Alejandro Schweitzer sobre cuestiones de megafactorías de cerdos. Te dejo que les contestes en el chat si tenés un tiempito, y seguimos con la última ponencia de hoy, que nos va a hablar... Voy a YouTube y les contesto. Un cariño para Alejandro. Bueno, le pasamos el cariño para Alejandro Schweitzer. Bueno, estamos recibiendo ahora para la última ponencia de este panel, el panel 4, a Chloé Nicolas Thérault. ¿Me están escuchando bien? Tengo eco ahí. Entonces, Chloé es doctora en geografía por la Universidad Sorbonne Nouvelle y actualmente es docente en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina y investigadora asociada al CREDA. Chloé trabajó en los últimos años para su doctorado sobre el agua en Chile, con un enfoque bastante original, que es la geografía del derecho, o la geografía del derecho, y ahora está cursando estudios en esta beta bastante nueva, al menos aquí en Francia, en el mundo de los geógrafos. Escuchamos a Chloé, que nos va a hablar de Chile y de lo que ella rescata y sintetiza, imagino, de cómo en Chile se dio la emergencia, el nacimiento de la ecología política. Chloé, te escuchamos. 15 minutos. Ya, gracias. Voy a poner mi PowerPoint. A ver. Internet. ¿Lo ven? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Ya, yo no les veo, entonces. ¿Sí?
Vale. estás ¿Y se ve cuando cambia? ¿No puedes ponerlo en plena pantalla? Está en plena pantalla. ¿Se ve cuando lo cambio o no? No, debe estar en la pantalla errónea. Ahora sí, perfecto. Pero, bueno, lo dejo así. Sí. Con las diapositivas, da igual. Sí. Así nomás. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes de empezar quería agradecer a los organizadores del coloquio y también a todos los ponentes por sus presentaciones muy interesantes de ayer y hoy. Bueno, mi presentación de hoy tiene que ver con una reflexión sobre los orígenes del pensamiento de la ecología política en Chile. En este país, esta corriente de pensamiento emerge a partir de los años 90 desde distintas ONGs como el Instituto de Ecología Política, OLCA, y hay que esperar un poco de tiempo para que surja con mucha fuerza dentro de la academia esta corriente de pensamiento, y sobre todo fue muy importante la publicación en 2015 de la ecología política en Chile, coordinado por Beatriz Bustos, Manuel Prieto y Jonathan Martin. A partir de esa fecha se nota una multiplicación de las publicaciones y actividades científicas que proponen un aporte a la ecología política. Tanto que al día de hoy se puede identificar una red de investigadores que se reivindican de la ecología política y tratan de promoverla en el campo académico. El objetivo de mi presentación hoy es tratar de identificar las especificidades de la trayectoria del pensamiento de la ecología política en el mundo académico chileno. Trataré de responder a esta pregunta: ¿cómo se construye la corriente del pensamiento de la ecología política en Chile y cuáles son sus especificidades? Bueno, mi reflexión proviene de una experiencia personal que he tenido con la academia chilena y con varios investigadores que son que se reclaman de la ecología política durante 2 tesis de máster que hice en Chile y de mi tesis de doctorado sobre la apropiación del agua. Me parece importante decir que mi reflexión de hoy día es situada en el sentido de que yo he sido para mi doctorado muy influenciada por la ecología política, pero mi trabajo no creo que aporte, yo no discuto explícitamente y directamente nociones o conceptos de la ecología política, ¿no? También yo he trabajado sobre el agua y quienes van a ver que se nota en la reflexión que propongo hoy. En términos más metodológicos, lo que traté de hacer para esta presentación es listar las publicaciones de ecología política que se han hecho a partir de estudios de casos chilenos, donde los autores de forma explícita, sobre todo en el marco teórico, discuten nociones de ecología política. Eso me ha llevado a identificar una red de investigadores de la ecología política chilena que coincide más o menos con la red que han identificado Beatriz Bustos y Manuel Prieto en un capítulo del libro del que me apoyo también para esta presentación, que se llama Ecología Política en, desde y por Chile, posibilidades, desafíos y contribuciones, que salió en un libro de geografía, Las otras geografías en Chile. Bueno, una primera especificidad del pensamiento de la ecología política en Chile es que es un pensamiento que está en proceso de legitimación y específicamente en la geografía chilena. En verdad, la ecología política dentro del mundo académico se forma en una confluencia entre una escuela anglófona de geografía y una escuela francesa de geografía. Los investigadores de esta red que he identificado son principalmente geógrafos, han hecho su doctorado en geografía, hicieron el máster en geografía,
y han sido formados, han hecho su doctorado en universidades anglófonas y francesas. Me parece interesante el caso de, por ejemplo, Manuel Prieto, que él hizo su doctorado en la Universidad de Arizona. Él fue dirigido por Carl Bauer y ahí en Arizona tuvo intercambios con Paul Robbins. Otro caso interesante es el caso de Enrique Aliste, que si bien no hay muchos franceses en esta red, pero él es bastante potente. Él hizo su doctorado en el EHESS y es Premio Nacional de Geografía, ya dentro del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, ha dirigido muchos máster y doctorantes promoviendo esta corriente de pensamiento, también estudiantes de postdoctorado como Caroline Stam y Maximiliano Fardis, que ahora son contribuyentes de la ecología política en Chile también. Un punto muy importante de la influencia anglófona dentro de la ecología política chilena entra por el tema del agua, ¿no? Después de los trabajos de Carl Bauer y de Manuel Prieto, hay muchos investigadores que trabajan en el tema del agua, y entonces ahí me parece que explica un poco esta entrada, porque es imposible no hacer mención a los trabajos de Rick Swingedo en Guayaquil, ya muy temprano, entonces yo creo que por ahí se puede explicar esta influencia. Bueno, estos profesores, o sea, estos investigadores son docentes, todos, la mayoría en la Universidad de Chile y la Católica, donde se han creado dentro de los departamentos de geografía laboratorios específicos que trabajan sobre ecología política, donde en los programas de máster de doctorado se integran ramos de ecología política. Otro punto importante es que estos investigadores han desarrollado estos últimos años muchas actividades para legitimar esta corriente de pensamiento dentro de la geografía. En términos institucionales, la Universidad de Chile adhiere a la Red Europea de Ecología Política, quien financia el Congreso Latinoamericano de Ecología Política, el primero que se hace en Santiago de Chile en 2014, y el segundo en San Pedro de Atacama en 2016. El tercero ya se dio en Brasil. En términos de publicaciones, como les mencionaba, un libro clave es el libro coordinado por Beatriz Bustos, Manuel Prieto y Jonathan Barton de la ecología política en Chile, y este capítulo del libro del que les mencionaba, en donde Beatriz Bustos y Manuel Prieto hacen una suerte de manifiesto para promover la corriente de la ecología política dentro de la geografía chilena, ¿no? Y hacen un bilón de todos los trabajos que se han ido realizando estos últimos años. Y lo interesante, una de las cosas interesantes de este capítulo es que ellos definen la ecología política como una corriente de pensamiento, o sea, como dicen que la investigación en ecología política tiene que tener un compromiso político normativo con la justicia social y el cambio político estructural. Entonces eso me llevó a pensar en qué manera los conflictos socioambientales tienen una incidencia en la consolidación de la ecología política en Chile. Y acá viene la segunda especificidad, me parece, del pensamiento de la ecología política en Chile, puesto que estos investigadores, me parece, tienen una posición un poco ambivalente frente al activismo ambiental. Por una parte, existen escasas colaboraciones entre investigadores y activistas. Ahora es muy personal lo que voy a decir, pero lo que yo he vivido, siento que hay cierta desconfianza hacia el activismo político, y de hecho dentro de esta red no existe una figura del investigador activista. Y en este capítulo del libro del que les menciono hay una frase que me pareció interesante y que ilustra un poco esto. Esta frase es: la ecología política en varias regiones, Europa y Latinoamérica, se asocia con la ecología política activista desarrollada por los movimientos sociales. Y me parece interesante por dos motivos. Por una parte, acá Beatriz Bustos y Manuel Prieto como que consideran de forma distinta, o se distancian de la ecología política latinoamericana de una forma,
Y lo segundo, lo otro, la cosa interesante es que al distanciarse de esta ecología política latinoamericana también se distancian un poco de los movimientos sociales y del activismo, ¿no? Ahora, habría que hablarlo con ellos, qué es lo que piensan, verdaderamente. Pero igual es una interpretación mía, pero eso. Lo otro es que esta distanciación de los investigadores hacia los movimientos sociales no solo proviene de los investigadores. Lo interesante en el caso chileno es que las ONGs que les mencionaba anteriormente tienen una capacidad muy potente de producir conocimiento de forma autónoma. Muchas de estas ONGs publican informes, financian investigaciones, también de máster, y publican libros. Acá les he puesto una imagen de un caso de Modatima. Modatima es una de las organizaciones más potentes hoy día para la recuperación del agua en Chile, que ha publicado un libro que se titula Las luchas por el agua en nuestra América, y en las presentaciones de este libro se suele decir que es importante que los movimientos sociales produzcan conocimiento propio, autónomo, que ha sido durante muchos años no reconocido por el Estado y por los académicos. Entonces hay como una suerte de tensión. Lo otro, que lo que puede explicar un poco esta distanciación entre ambos campos es que la investigación que se realiza hoy sobre la ecología política en Chile está bastante alejada de las inquietudes de los movimientos socioambientales. La literatura existente, las publicaciones, en las investigaciones se suele adoptar enfoques bastante holistas, históricos, cuantitativos, que tienen mucho que ver con los requisitos para publicar también en los papers, y se hace poca etnografía o trabajos participativos, como cartografía participativa, que podría dar lugar a cierta imbricación o relación entre movimientos sociales y los investigadores. De la mano de estos enfoques van también la selección de los temas, ¿no? En la ecología política en Chile se ha discutido mucho la neoliberalización de la naturaleza, el marco regulatorio neoliberal por las políticas públicas, y hay muy poco trabajo sobre que cuestione o interrogue nociones más vinculadas a la justicia ambiental, las discriminaciones y violencias cotidianas, que podrían servir un poco más a la población o los movimientos sociales. En ese sentido, me parece ilustrativo una anécdota que me pasó cuando Rodrigo Mundaca, el dirigente de Modatima, vino a París porque le entregaron el premio Daniel Mitterrand. Solicitó a los geógrafos de l'IHL, primero una cosa fue conversar con los estudiantes, no tanto con los académicos, y lo otro fue que quería que algún estudiante de máster hiciera una investigación sobre la violencia contra los activistas ambientales y el exilio ambiental hoy día en Chile y en América Latina. Entonces ahí se ve un poco esto de que cómo piden que los investigadores nos focalicemos sobre otros temas. Bueno, para concluir y presentar algunos elementos de discusión, me parece que, bueno, la ecología política chilena, una de las especificidades que nace y se consolida dentro de la geografía, y que tiene más, por lo que he escuchado estos 2 últimos días, tiene más influencia, ¿no?, de la ecología política anglófona. Se hacen menos referencias a los autores de ecología política latinoamericana, que a veces se presenta como un campo autónomo. Yo ahí me hubiese gustado que algún investigador de esta red explicase, ¿no?, un poco esta posición, y esto es más una hipótesis, ¿no?, que discutiera esto. En todo caso, lo que sí parece es que el trabajo de investigación de ecología política está mucho menos asociado a las movilizaciones socioambientales.
Ahora, yo también vuelvo sobre mi presentación y situada. Yo no he vuelto a Chile desde que terminé mi último campo de doctorado, entonces desde 2018. Imagino que desde las movilizaciones que hubieron en octubre del 2019, puede que esto haya cambiado un poco. Pero bueno, dos elementos de discusión o dos preguntas que me hice después de preparar esta presentación es como en qué medida la ecología política chilena forma parte o contribuye a una ecología política latinoamericana, y luego también otra pregunta era como si se puede considerar una investigación en ecología política poco asociada a los movimientos sociales como ecología política, y en el fondo creo que la pregunta que podríamos hacer a estos investigadores es como qué entendemos en el fondo como compromiso político. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Chloé, por tus aportes desde Chile o sobre Chile. Nos queda muy poco tiempo para conversar ahora, ya que hace falta hacer una pausita para descansar la cabeza y tener tiempo para los dos panelistas que quedan. Yo simplemente quisiera resaltar que no tengo duda de que al menos aquí en el equipo de organizaciones estamos muy contentos con o sea, estamos llegando a lo que estamos buscando, que es una visión mucho más compleja de las diferentes formas de emergencia de la ecología política en Sudamérica. Vemos que cada país tiene regiones muy particulares, que en cada país factores diferentes juegan de forma muy diferente. Yo les voy a sugerir a los que participan del Meet, si tienen alguna pregunta para hacer, para unos 5 minutos de debate, y después hacer una pausa antes de empezar. Fíjate, Pierre, que Joan levantó la mano. Sí, Joan, ¿Puedo hablar? Porque si tengo la palabra quiero decir algo sobre Chile. No sé si hay algún chileno en la audiencia que pudiera hablar mejor que yo todavía, pero claro, yo conozco bastante Chile, entonces aquí hay como un tema nominalista, ¿no? Los académicos que sí rogan el nombre, o sea, de ecología política, geógrafos, que quieren publicar, como es lógico, en revistas de fuera, etc. Y luego hay los ecologistas políticos de verdad, que desde el año, como tú has dicho, ¿no? Desde el año 90, con el Instituto de Ecología Política, Baquedano y otra gente, luego una escisión que hubo, que es el OLCA con OCMAL, han publicado muchísimo y al mismo tiempo han sido activistas más o menos eficientes dentro de lo que se podía hacer en el contexto chileno, que todavía es una especie de... En fin, no ha habido todavía un cambio político como quizá va a haber ahora, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece un poco jugar con palabras, es decir, ¿es la ecología política, entre comillas, académica chilena, distinta de la latinoamericana? Bueno, sí, esta es distinta, pero OCMAL, por ejemplo, ha hecho mapas de conflictos mineros para toda América Latina, al nivel del mapa de Marcelo Firpo Porto y de Fiocruz en Brasil, 5 o 6 personas trabajando en esto. Y luego el IEP fundó en América Latina la discusión de la deuda ecológica y empezó a hacer estudios de comercio desigual, etcétera, ¿no? Jacobo Chatán y Max Neff. O sea que todo esto me parece a mí que es no... Tu conclusión, que has dicho que es una discusión, en fin, una conclusión tentativa que podrías cambiar, yo creo que la deberías cambiar y que deberías decir que sí que hay un divorcio mayor, ¿verdad?, entre los que se llaman ecologistas políticos, geógrafos en Chile y la ecología política popular, digamos, pero popular, pero muy bien informada, ¿no? Y más que decir que es distinto a, digamos, lo que hemos oído de Argentina antes, ¿no? O Colombia, por ejemplo, ¿no? Porque los activistas que salían hace un rato con Diana Ojeda en Colombia, de Francia Márquez, etcétera, etcétera,
o Tatiana Roa en Colombia. Tatiana Roa es el equivalente colombiano a Lucio Cuenca en Chile. Y Lucio Cuenca es más ecologista político que algunos de estos ecologistas políticos académicos que tú has dicho. Y además no creo que estén tan separados, ¿no? Sí, respondo. No sé si están tan separados porque no conozco su agenda, como lo he dicho, no sé. Lo que sí me parecía interesante resaltar es que en todo caso, Gabriela ayer decía que, por ejemplo, en las universidades argentinas, la relación, cuando uno es docente, la relación con los estudiantes, como los estudiantes como que fuerzan a los docentes a tomar posición política, y que por ahí también el docente tiende a politizarse. Me parece que hay una separación grande y que en Chile eso se da mucho menos. Y eso es una diferencia. Y se da menos y no está percibido muy positivamente. Bien, yo tengo la dura tarea de cortar los debates, lo siento. Simplemente una mención de Melanie de Francia, que menciona la emergencia de una ecología política feminista en Chile y que según ella es una corriente que está moviendo bastante las líneas. Bueno, muchas gracias a todos por este panel. Vamos a hacer una pausa breve de 5 minutos. Susana ya está pronta ahí con nosotros y en 5 minutos empezamos con las conferencias de la noche para nosotros y de la tarde para ustedes. Muchas gracias. Ok.